Bien, el proyecto de grado que pide el Ministerio de Educación en esta ocasión nos va a permitir a nosotros tener los lineamientos claros de cómo actuar con relación a la asesoría, a la dirección que tenemos que hacer como docentes guías, que así lo llama el Ministerio de Educación. Como ya mencionaba anteriormente, la fuente es el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Bien, en ese sentido, hay que tomar en cuenta algunos preliminares que dice el Ministerio de Educación. Y uno de ellos es de que en los actuales momentos nosotros nos encontramos en emergencia sanitaria en el ámbito mundial, producto de la COVID-19. Esto ha afectado, como ustedes saben y todos conocemos, a la educación, que es un factor clave en el desarrollo de los pueblos, en el desarrollo de las naciones. Entonces había que buscar estrategias para tomarlas, para que este derecho, que es un derecho mundial, el derecho a la educación, no se detenga. En ese sentido, se generaron, en caso de los docentes, se generó teletrabajo, se generó educación virtual, educación en línea, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las condiciones de cada una de las instituciones educativas. Se han utilizado muchas plataformas, en el caso del Fernández Madrid, la que sobresale obviamente es el Zoom, como una de las herramientas que ha permitido justamente facilitar y continuar con la aplicación del derecho a la educación. Con este antecedente, el Ministerio de Educación, como segundo año consecutivo, propicia la aplicación de los artículos pertinentes de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en donde dice que se debe aplicar un examen de grado como requisito para optar el título de bachiller. Ahí hay que hacer una acotación y un poco llegar a los estudiantes haciéndoles notar que esto es un requisito, porque en las aulas nosotros sí conversamos, sí escuchamos a algunos estudiantes que dicen que, pero yo ya tengo buenas calificaciones, ¿para qué voy a hacer el examen de grado? Hay varias justificaciones de para qué hacer el examen de grado. Primero, es un requisito. Y al ser un requisito, si no lo cumple, simplemente no se puede graduar. Es igual que participación estudiantil. Sí, yo les hacía la relación a los estudiantes, les decía, si usted no cumple participación estudiantil, no se puede graduar, le guste o no le guste. Sí, entonces, cuando hablamos de requisito, es igual, ¿no es cierto? Es igual como cuando vamos a sacar la licencia de conducir, nos piden determinados requisitos. Si yo no cumplo uno de ellos, no me dan la licencia simplemente. Ya, entonces, eso sí es necesario aclararla. Y por otro lado, es una parte constitutiva del proceso formativo en el cual a través de este proyecto de grado nos vamos a permitir evaluar ciertas habilidades en los y las estudiantes. Entonces, de acuerdo a ello, veamos cómo estuvo estructurado el antes. El antes de la emergencia sanitaria se trabajaba con una prueba de base estructurada, ¿no es cierto? Eran alrededor de 100, más o menos, ítems en los cuales les evaluaban a los estudiantes. Y ahora, producto de la emergencia sanitaria, aparece el proyecto de grado. El justificativo, obviamente, de por qué el proyecto de grado es la emergencia sanitaria, ¿sí? Entonces, de paso, se valoran ciertas habilidades que permite generar un proyecto de esta naturaleza. Estamos a nivel país estamos todavía un poco, por utilizar este término nada más, estamos un poco flojos en el asunto de graduación por proyectos. ¿Sí? Y eso hay que ser conscientes, eso hay que ser real. Entonces, el proyecto de grado, visto de esa manera, ¿sí? El Ministerio de Educación, en los lineamientos que propone en el año 2021, indica que responde con creatividad y de forma inclusiva. Aquí yo voy a resaltar este término. Voy a resaltar en un recuadrito este término que es la inclusión, ¿sí? Inclusión a las necesidades de las diversas poblaciones estudiantiles que cursan el tercer año de bachillerato general unificado
y puede hacerse de acuerdo a dos modalidades, nos dice el Ministerio de Educación claramente en los lineamientos, nos dice que hay dos modalidades para esto, ¿sí? El estudio de caso y el proyecto demostrativo, como dos modalidades claves que nos está pidiendo el Ministerio de Educación. Entonces, las poblaciones estudiantiles, desde la perspectiva del Ministerio de Educación, son diversas. Y los podemos clasificar aquí para ir delimitando los lineamientos del Ministerio de Educación. Es aquellos estudiantes que disponen de tecnología. Sí, de alguna manera disponen de un equipo tecnológico, de un producto tecnológico como son los computadores y de herramientas tecnológicas como los diferentes sistemas que tenemos en nuestros equipos, sean estos teléfonos, tablets, sean computadores, que permiten de alguna manera ubicarse en un grupo de esa población estudiantil. Pero también hay el otro grupo que no dispone de esas herramientas, que no tiene acceso a la tecnología, que no tiene acceso a la información virtual. ¿Sí? Son aquellos estudiantes que en el caso del Colegio Fernández Madrid me parece que sí tenemos algunos casos. Entonces, el proyecto de grado está estructurado de tal manera que se pueda aplicar a cualquiera de los dos grupos mencionados en este momento, sea los que disponen de recursos o los que no disponen de recursos. Esa parte está enfocada en los artículos pertinentes de la Constitución, del Código de la Niñez y Adolescencia, que habla de la inclusión educativa. En ese sentido, entonces, es necesario tomar en cuenta todos estos puntos fundamentales en el momento de asesorar el proyecto de grado, en el momento de guiar la estructura del proyecto de grado a los y las estudiantes. Ahora veamos un poquito qué es lo que persigue el proyecto de grado. El proyecto de grado permite desarrollar ciertas habilidades. Entonces, nosotros como docentes debemos de estar claro en esas habilidades que permite, más bien dicho, que va a permitir que en el desarrollo y en la finalización los estudiantes lo hayan alcanzado. Y en primera instancia nos dice los lineamientos está centrado en la exploración del nivel de desarrollo de las habilidades de los y las estudiantes a partir de aquellas que plantea el perfil del bachiller ecuatoriano. Entonces, aquí hay algo clave. Se ha diseñado el proyecto de grado, los lineamientos del proyecto de grado, a partir del perfil, ¿sí? Del perfil que nosotros conocemos, que está enfocado a 3 valores fundamentales. Entonces, con esa perspectiva, nos plantean las habilidades. La primera es la comprensión del contexto natural y social. Esta habilidad justamente se relaciona con lo que vamos a ver más luego y que ya Glorita y la Junta Académica nos mencionaban, que son las OSI, ¿sí? Y ya vamos a ver un poquito para qué le vamos a utilizar las OSI en este proyecto de grado. La segunda es la habilidad de desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, yo digo, somos afortunados nosotros aquí en el Fernández Madrid porque una de las asignaturas que nosotros tenemos es justamente lectura crítica. Y la lectura crítica tiende al desarrollo del pensamiento crítico. Y ahora es donde se va a poner en práctica todo lo aprendido en esa asignatura y todo lo aprendido también en el resto de asignaturas por obvias razones. Y tenemos también otra de las habilidades que pide el Ministerio de Educación que se desarrolle, que son las actividades socioemocionales y habilidades instrumentales. ¿Ya? Las habilidades instrumentales están relacionadas con el área del conocimiento que escoja el estudiante para desarrollar su tema del trabajo de grado. ¿Sí? Entonces, con el proyecto de grado se intenta dar respuesta a problemáticas. Esta parte es muy importante, ¿no? ¿Sí? Y aquí, ¿qué nos están diciendo? Ojo, maestros y maestras tenemos que aplicar el MC, el método científico. ¿Sí? Obviamente no todos los elementos del método científico, sino ciertas partes fundamentales que se aplican en este caso de un estudio de caso, de un proyecto, ¿sí? Y esté relacionado este problema con los diversos contextos del territorio nacional. Entonces estamos hablando de que nos centran, nos delimitan ya hacia el territorio nacional, que es una parte también que sí hay que aclarar por ciertas experiencias que tuvimos el año anterior también. ¿Sí?
Los lineamientos del Ministerio de Educación tienen algunas secciones importantes. La primera, que ellos le llaman sección 1, está enfocada al diseño del proyecto de grado, que es la sección en la cual nos vamos a remitir el día de hoy. Porque las otras secciones ya nos indicaron la Junta Académica que tiene que ver con la evaluación del proyecto de grado y nos dieron claramente cómo va a ser evaluado el proyecto de grado y nos decían a través de rúbricas, ¿no es cierto? Incluso ya nos enviaron la rúbrica a nuestros correos electrónicos y tenemos claramente cómo hacerlo eso. También la Junta Académica nos envió ya la siguiente sección que tiene los lineamientos en este caso, del proyecto de grado, que es la gestión del proyecto de grado. En cuanto a la primera, se habla de las orientaciones generales para el diseño y elaboración del estudio de caso, ¿sí? Ya, es acá donde nosotros nos vamos a remitir este día. A dar ciertas orientaciones, ciertas sugerencias. Yo les llamaría más bien justamente esta última palabra. Les llamaría sugerencias para que nuestro accionar, por un lado, no sea estresante. Y por otro lado, que cumplamos con los parámetros que exige el Ministerio de Educación en un proyecto de grado que se ha convertido en un requisito para el proceso de graduación de los y las bachilleres. La segunda sección nos está hablando de la evaluación del proyecto de grado a través del uso de rúbricas específicas, que insisto, ya la Junta Académica, vicerrectorado, nos hicieron llegar a cada uno de los correos electrónicos. Y la tercera que también tenemos en los lineamientos que nos mandó la Junta Académica, que está en un documento de Word, están detallados los roles específicos y responsabilidades de los diferentes actores involucrados: el distrito educativo, la institución educativa, la junta académica, la comisión técnico-pedagógica, docentes guías, que es como a nosotros nos están llamando en esta ocasión. Nos están llamando a nosotros docentes guías, ¿sí? Un poco para diferenciar docentes tutores, porque incluso algunos estudiantes ayer conversaban conmigo, me decían, el docente tutor. Le digo, pues el docente tutor no va a orientar el trabajo de grado. Y me dice, no, 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 el que me va a orientar. Entonces ahí también, a veces estos términos sí hay que tenerles claro. Es docente guía. Y obviamente los estudiantes. Entonces justamente esta parte que yo estoy mencionando aquí, nosotros ayer en la junta que tuvimos con padres de familia, en la reunión de padres de familia, ya los dimos a conocer a los padres de familia con relación a todos estos procesos, a todos estos documentos que nos envió a la junta académica, ¿no es cierto? Entonces, vale la pena resaltar y aclarar que la intervención en esta charla va a estar enfocada acá, a la sección 1, diseño del proyecto de grado. De tal manera que nosotros podamos tener algunas sugerencias, algunas herramientas, algunas formas operativas de poder actuar y poder asesorar rápidamente a nuestros estudiantes que están en este grupo para elaborar el proyecto de grado. Pero también hay una duda que se ha generado. Yo tendré por llamar así, la oportunidad de que se comuniquen conmigo algunos papitos y me han preguntado, profe, nosotros hemos entrado a la página del ministerio y ahí hay dos tipos de proyectos de grado. ¿Sí? ¿Qué mismo es lo que tenemos que hacer? Y yo les he dicho, sí. Ahí se encuentra, en los lineamientos se encuentra el estudio de caso y se encuentra el proyecto demostrativo. Cada uno de estos tiene una función y cada uno de estos está enfocado hacia un lugar. Y entonces yo les decía, mire, el estudio de caso es para BGU en ciencias y el proyecto demostrativo es para bachilleratos técnicos. En consecuencia, les decía, papitos y mamitas, ¿sí? Este de aquí no nos compete a nosotros, porque el Fernández Madrid no es un bachillerato técnico, ¿sí? Entonces, esa partecita sí es necesario también que se le aclare a veces a los estudiantes y a los papitos, porque estamos seguros que los papitos también van a intervenir en este proceso, y así es como debe ser. Entonces, porque hay una especie de confusión ahí. Y me decían, por ejemplo, pero nosotros podemos demostrar ciertas cosas, hacer un experimento que podemos demostrar en matemática, en física, en biología, etcétera, etcétera. Y les decía, sí, pero eso lo puede hacer en el estudio de caso, porque el proyecto demostrativo está enfocado a las competencias, al desarrollo de competencias y a las figuras profesionales que tienen los bachilleratos técnicos.
Entonces, ahí hay una aclaración que debemos tomar en cuenta para decirles a los papitos y a las mamitas y a los estudiantes en el caso de que exista alguna confusión al respecto. ¿Sí? Entonces, nos empezaremos ya a centrar, como yo suelo decir, vamos ya aterrizando a la parte del estudio de caso. ¿Sí? Y es necesario siempre partir de la definición que dice el Ministerio. El Ministerio de Educación dice que es una estrategia de investigación. Ojo aquí entonces, resalto el concepto investigación. ¿Sí? Y ahí es lo que yo fundamento con lo que decía al inicio. Está direccionado a cumplir con los elementos del método científico, del MC, del método de la ciencia, como quiera llamarlo. Ya, que permite relacionar, dice, varios elementos presentes en diversos contextos. Entonces, ojo, aquí esta situación de los contextos, también debemos prestarle mucha atención en los antecedentes, que ya voy a ir explicando paulatinamente cada uno de ellos. Pero ojo, los contextos que nos dan el Ministerio de Educación son claves y ahí hay que hacer algunas situaciones, algunas sugerencias que me voy a permitir desarrollarlas en este día. Y obviamente dice con diferentes enfoques y desde una perspectiva interdisciplinar. Hablan de la interdisciplinaridad del Ministerio de Educación porque todas las habilidades, si usted revisa las habilidades que tienen los lineamientos, obviamente son interdisciplinares. ¿Sí? No es que nosotros vamos a poner en el estudio de caso una partecita de física, una parte de matemática, una parte de lengua, una parte de etcétera, etcétera. No, no. La interdisciplinaridad está enfocada a las habilidades que tiene en este caso y que va a permitir desarrollar el estudio de caso. ¿Sí? Entonces, el estudio de caso debe desarrollarse a partir de orientaciones curriculares de investigación, que ellos les llaman las OSI. Las OSI le llaman el Ministerio de Educación. Y estas OSI están desarrolladas a partir de los ámbitos de aprendizaje de un currículo denominado currículo priorizado para la emergencia. Yo les decía a los estudiantes, ustedes tienen una ventaja, les decía, porque nosotros los docentes hemos trabajado acá con el currículo priorizado, pero entonces se hace más fácil cuando nos da el Ministerio de Educación un currículo priorizado para la emergencia. Ahora, esto tiene un justificativo por parte del Ministerio de Educación. Y ese justificativo es que este currículo priorizado para la emergencia, ¿sí? Es adaptable a las situaciones que nosotros veíamos anteriormente. ¿Cuáles eran esas situaciones? Aquellos estudiantes que disponen de recursos y aquellos estudiantes que no disponen de recursos. Entonces, no por nada, el Ministerio de Educación escogió el currículo priorizado para la emergencia. Escogió más bien este currículo con el afán de llegar a toda la población, a las diversas poblaciones que tiene el Ecuador en este caso de bachilleres de la República del Ecuador, próximos bachilleres de la República del Ecuador. Ya, entonces, ahora también viene una pregunta, ¿qué tipo de estudio de caso se utilizará? Sabemos que en el ámbito científico existen alrededor de 20 tipos de estudio de caso. En algunos casos aparecen 30, dependiendo del área del conocimiento. ¿Ya? Pero los que se conocen a nivel general son alrededor de 20 tipos de estudio de caso. Sin embargo, el Ministerio de Educación plantea los tipos de estudio de caso, ¿sí? De acuerdo a los niveles de investigación. Entonces, en esta parte es muy importante hacer notar algo. En primera instancia, lo que está explicado acá, ¿sí? Lo que ellos le llaman los tipos de estudio de caso, son y están relacionados con los niveles de investigación. Y todos conocemos que el nivel más simple de investigación es el exploratorio, ¿sí? Luego tenemos un nivel descriptivo y avanzamos a un nivel alto que se llama explicativo. Le dejamos de ladito el ilustrativo para explicarlo ahorita. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con el exploratorio. El exploratorio dice pretende familiarizarse con un fenómeno sobre el que no existe un marco teórico definido. Entonces resulta que el nivel exploratorio para el caso de un bachiller, es demasiado simple, demasiado elemental.
El nivel exploratorio se utiliza en educación general básica para hacer investigaciones. El nivel exploratorio. Entonces, para un bachiller es demasiado poco. Y vamos al nivel explicativo. Este nivel explicativo se utiliza en las universidades para grados de magíster, para grados de doctores, para grados de PhD. Entonces son de niveles, en este caso es lo contrario, es un nivel demasiado alto. Es un nivel demasiado alto exigirle a un estudiante de bachillerato que exponga de forma articulada los argumentos que revelan las causas de un determinado fenómeno. Aquí ya nos van delineando, delimitando. El Ministerio de Educación me dice, cuidado, cuidado, no utilice variables independientes. En otras palabras, cuidado, no utilice causas. No le mande, dice, hacer al estudiante estudios correlativos y explicativos en donde aparezca causa y efecto. O esas palabritas que nosotros conocemos, influencia, incidencia, relación. Le dice no. Son niveles muy altos para un bachiller. Y nos ponen acá un ilustrativo que le voy a tratar de poner con un colorcito de diferente. El nivel ilustrativo nos dice claramente aquí la explicación del Ministerio de Educación que evidencia ciertas prácticas que tienen un impacto importante en el medio que se realizan. En consecuencia, compañeros y compañeras, este nivel o tipo de caso ilustrativo es para el bachillerato bachillerato técnico. En consecuencia, no nos compete. ¿Sí? No nos compete. Si nosotros hacemos, como cuando en el aula trabajamos un poco dinámicamente, yo diría, tacho el exploratorio por ser muy elemental, tacho el explicativo por ser demasiado profundo, le tacho el ilustrativo por ser para los bachilleratos técnicos, ¿y qué me ha quedado? Me quedó el tipo de estudio de caso descriptivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar nosotros acá? Vamos a trabajar un estudio de caso totalmente descriptivo. Con esta breve explicación que sí es necesario darla, porque nosotros a veces en los proyectos de grado ya nos sucedió el año que tuvimos de anterior. A veces los papitos y mamitas, algunos son profesores universitarios, otros son especialistas en investigación, otros se convierten en especialistas y empiezan a hacer una serie de comentarios hasta un poco desatinados. Entonces nosotros debemos tener las herramientas y las armas fundamentales para decirles que esto es así y por qué no es lo otro. ¿Sí? Y también ojo con esto, compañeros y compañeras. El año pasado sucedió algunos casos y me voy a permitir explicar acá. Sucedió que en estas fechas, a los WhatsApp de los padres de familia, a los WhatsApp de los estudiantes, a los correos electrónicos, a las Facebook, les llegan una serie de ofertas para decirles que les van a dar haciendo el proyecto de grado. ¿Sí? Y esa serie de ofertas van desde $50 hasta los $1,000. El año pasado ya cometieron ese error los padres de familia. ¿Sí? ¿Y qué les dieron haciendo? Yo recuerdo uno de los estudiantes, le habían dado haciendo un proyecto totalmente correlativo, en donde hasta aparecía análisis estadístico y aparecía análisis inferencial y estadística paramétrica y no paramétrica. Y decía, cuidado. Sí, y nos traían proyectos de grado de 20, 30, 50 páginas, y eso no es así. ¿Por qué? Porque justamente piensan que cualquiera de estos que están aquí, yo puedo hacerle para el estudio de caso. Y eso es falso. Lo único que tengo que hacer es el estudio de caso totalmente descriptivo, que es apto para un bachiller, porque el bachiller está preparado para analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto real. Y eso es lo que las asignaturas han hecho en el bachillerato y eso es parte del perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Entonces, por eso me he permitido un poco demorarme en esta diapositiva. Ya. Entonces, como ya venimos diciendo, se utilizará los estudios de caso descriptivos que brindan un análisis de un fenómeno identificado en un contexto real determinado. ¿De dónde nace el contexto? De la situación en la que se desenvuelva el problema.
¿sí? ¿Dónde está el problema? Ahí estará el contexto ubicado técnicamente. Y entonces vamos aterrizando un poquito más ya al diseño del proyecto de grado, que es la parte que nos compete en esta charla. Entonces, los estudiantes que cursan el bachillerato en ciencias deben realizar un estudio de caso a partir de dos elementos importantes. Número uno, a partir de las 16 orientaciones curriculares de investigación que el Ministerio de Educación ha dado por llamarles OSI. Sí, tenemos 16 orientaciones curriculares. Y sobre la base de los ámbitos de aprendizaje del currículo priorizado para la emergencia. ¿Sí? En otras palabras, compañeros y compañeras, para ir ya dando algunas sugerencias, las OSI son los ámbitos, ¿sí? Y lo que está dentro del currículo vienen a ser los temas. Y vamos a ver cómo se selecciona el tema para que no se les haga demasiado difícil a los estudiantes y por sobre todo a nosotros que somos los que vamos a estar al frente de todo este proceso. Entonces, las orientaciones curriculares de investigación OSI, ¿sí? Se dan sobre la base, estos temas deben darse sobre la base de ellas. Cada estudiante, aquí hay que hacer alguna aclaración. Dice, cada estudiante con la orientación de su docente guía debe elaborar el estudio de caso propuesto para el desarrollo del proyecto de grado. He resaltado orientación del docente guía, ¿sí? Porque el tema hay que justamente delimitarlo en concordancia entre las dos personas, el estudiante y el docente guía. Solamente ahí tendremos una efectiva selección del tema relacionado con, en este caso, la orientación curricular de investigación, obviamente. Son 16 orientaciones curriculares y de estas orientaciones salen los temas del proyecto de grado. Salen los temas del estudio de caso, ¿sí? Tenemos ahí las 16 orientaciones curriculares, que en definitiva son los ámbitos. El mismo Ministerio de Educación dice que estos son los ámbitos. Y ahí vale la pena aclarar, compañeros y compañeras, y poner ojo, porque hay muchos estudiantes, y hay que decirlo una realidad, hay muchos estudiantes que están pensando que estos 16 ámbitos son los temas. ¿Sí? Cuidado, no son temas, son ámbitos. ¿Sí? Por eso no, les llama el Ministerio de Educación orientaciones curriculares. Entonces, de acuerdo a lo que plantea el Ministerio de Educación, el estudiante debe seleccionar una de las orientaciones curriculares que están acá, ¿sí? Con el afán de que dentro de ellas busque un tema, ¿sí? Busque un tema. ¿Qué es lo que primerito se debe hacer? Entonces aquí yo voy a sugerir algo. Número 1, el estudiante debe escoger una variable. Ahora usted se va a preguntar, ¿y el estudiante sabrá qué es una variable? Respuesta sí. ¿Ya? El estudiante debe escoger una variable y esa variable debe tener 3 elementos fundamentales. Lo que se le ha dado por llamar aditamento izquierdo más concepto más aditamento derecho. ¿Sí? Aquí me equivoqué, es la I. Aditamento izquierdo más concepto más aditamento derecho. ¿Ya? Pongamos un ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué le estoy diciendo que escoja primero la variable? Porque resulta que lo que está planteado ahí en los ámbitos no son los temas. Son esas grandes áreas, esos grandes ámbitos en donde pueden salir miles de temas, miles de variables. Porque esto está pensado para todos los bachilleres de la República del Ecuador, del ámbito de la Sierra y la Amazonía. Y ahí tenemos miles de aspirantes a bachilleres. Entonces, imagínense, solo sería 16 temas para que hagan todito los miles de bachilleres. No, deben haber miles de temas. La mejor forma de especificar el tema es justamente escogiendo primero la variable. Pero para hacer eso, primerito, ¿qué hago, compañeras y compañeros?
Primero busco un concepto dentro de los ámbitos que yo haya elegido. Me voy a meter en un ámbito. Cojo al azar en este momento uno, el número 7. ¿Sí? ¿Ya? Voy a coger al azar dentro de eso, el 7. ¿Sí? Y entonces yo voy a escoger, me invento rapidito, un concepto que se llame derecho. ¿Sí? ¿Ya? El concepto derecho como tal está dentro de los derechos humanos. ¿Sí? Pero como le vemos ahí, si nosotros le dejamos ese como tema, le aseguro que el estudiante se jubilará a los 150 años y seguirá haciendo esta investigación del derecho. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerle los aditamentos, un izquierdo y uno derecho. Usted puede empezar por el derecho o por el izquierdo, no hay problema. Por ejemplo, yo le pongo un aditamento que diga, y voy a ponerle con mayúscula, a la vida. Entonces estoy hablando del derecho a la vida. ¿Sí ve cómo le voy especificando? Y entonces ahí el estudiante va a especificar su tema. Y ahora le voy a poner un aditamento izquierdo. ¿Sí? Aplicación del derecho a la vida. ¿Sí? ¿Ya? ¿A qué ámbito está enfocado? Está enfocado, según mi ejemplo, al ámbito 7, derechos humanos. Pero yo solamente he escogido uno, ¿sí? El derecho a la vida. Si yo le mando a investigar al estudiante todo lo que son derechos humanos, no va a acabar nunca. Y usted se va, y usted y yo nos vamos a morir de las iras, nos vamos a estresar, nos vamos a quedar cansados. La idea es de que el estudiante empiece a delimitar su tema escogiendo una variable. Y si usted se fija, la variable en este caso tiene los elementos que yo le había planteado anteriormente. Concepto, ¿no es cierto? Aditamento derecho y aditamento izquierdo. ¿Para qué sirve ello? Esto sirve para especificar el tema, para que no se le haga demasiado grande. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos solo con conceptos, como nos sucedió el año anterior, resulta que son demasiado grandes y los estudiantes nos dicen, profe, ¿y ahora dónde pongo tanta información? Ya estoy 20 páginas de marco teórico y no termino. Y tienen razón. ¿Sí? Entonces, por nosotros y por los estudiantes, esto debe estar más especificado. Incluso, ahorita se me ha ocurrido este ejemplo, pero usted puede hacerle especificar mucho, mucho más. Y ya voy en el transcurso de esta charla, voy a irle diciendo por qué debe especificar más. Ahora, antes de pasar de estos ámbitos, hay dos OSIs, por citarles así, como dice el ministerio, que son la 16 y que son la 15, ¿sí? En donde, si es que el estudiante no tiene la suficiente experticia y el docente no tiene la suficiente experticia, es mejor que lo omitamos. No pasa nada si omitimos uno de los ámbitos. Por ejemplo, la diáspora africana en el contexto de la etnoeducación afroecuatoriana está relacionada con justamente las poblaciones afroecuatorianas y la parte de las sabidurías de los pueblos y nacionalidades está enfocada a la parte rural, a la parte del sector indígena, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero tampoco nos dicen que no hagamos, ¿sí? Nos ponen las 16, pero solamente hago una reflexión acá. Son temas bastante específicos, son temas bastante específicos y recuerde, hay variabilidad, ¿sí? Hay varios tipos de poblaciones estudiantiles que nosotros tenemos y dentro de nuestro colegio también existen ese tipo de poblaciones. Entonces, ese tipo de grupo etario, como se le denomina, si desea hacer, nadie nos prohíbe, ¿sí? Ya, entonces también hay que aclarar esa situación. Hay que tomar en cuenta dos ámbitos fundamentales justamente para la elección de las dosis, ¿no? ¿Sí? Y voy a enfocarme a la parte principal que tiene que ver exactamente con lo que dice aquí. Los valores que son justicia, innovación y solidaridad, interculturalidad, bilingüismo, que forman parte del perfil de salida del bachiller intercultural bilingüe, en relación a las dos que le decía anteriormente. ¿Ya? Y la otra que nos dice, y está con un moradito que le he puesto acá, que dice, considerar las características de la población estudiantil en cuanto a acceso a las fuentes de información,
servicios como Internet, fuentes bibliográficas, entre otros. Entonces, el punto 2 prácticamente es al que a nosotros nos queda de cajón, se podría decir. Porque de acuerdo a eso, yo voy a guiarle al estudiante a que escoja la OSI, a que escoja el ámbito. Esos 16 ámbitos que planteamos anteriormente en pantalla, de acuerdo a este punto 2, hay que tomar en cuenta. Porque yo puedo tener toda la buena voluntad de hacer, se me ocurre que COVID-19, por citar un ejemplo. Pero si no tengo, si no tengo las fuentes de información, si no tengo servicios de Internet, ¿de dónde voy a sacar? ¿Sí? Entonces, hay que también conversar con los estudiantes para ver si tenemos las condiciones necesarias antes de escoger la OSI. Bien, seguimos aterrizando. Ya vamos llegando. Entonces, vamos a la estructura del estudio de caso de acuerdo a lo que propone el Ministerio de Educación en los lineamientos del 2021. ¿Sí? Entonces, mire, el estudio de caso va a estar enfocado en 4 ámbitos fundamentales. ¿Sí? Esto es lo que nosotros debemos asesorar, debemos guiar, compañeros y compañeras. Primero, delimitación del estudio de caso. Es el primer ámbito y les vamos a ir explicando uno a uno de estos con algunas sugerencias que he traído el día de hoy. 2, desarrollo del estudio de caso. 3, conclusiones y recomendaciones. Y obviamente, el último, referencias y anexos para que tenga rigor científico. ¿Sí? Y aquí viene algo importantísimo. Todas estas, todo lo que está aquí, que yo le voy a poner en un recuadrito, todo lo que está aquí, el estudiante debe hacerlo en apenas 8 páginas. Y aquí yo quiero hacer una sugerencia. Exijamos que nuestros estudiantes utilicen solo las 8 páginas, ni más ni menos. Yo diría ahí, y con mucho respeto, hasta por salud nuestra y de los estudiantes. ¿Sí? No es lo mismo revisar 20 páginas que revisar 8 páginas. ¿Sí? Obviamente las 8 páginas, en este caso de las 8 páginas, un poquito nos excluyen la parte de anexos. ¿Sí? Las 8 páginas van hasta las referencias. ¿Sí? Incluso si usted quiere ponerle por ganar un poquito de espacio en el desarrollo del estudio de caso, le puede poner en la página 9 las referencias. Ya, eso más o menos no hay problema. Una. Ya. ¿Por qué digo y enfatizo esto? Porque el año pasado sí tuvimos algunos estudiantes que presentaron estudios de caso en 20, 15 páginas, 12 páginas, y es complicado leer tanto. Sí, es complicado. Sobre todo por las condiciones en las que nos encontramos en este momento. ¿Sí? Entonces, ojo, primer aprendizaje, 8 páginas todo este trabajo de titulación. Solamente 8. Y ahora, ¿cómo distribuye el Ministerio de Educación eso? Le distribuyen las partes y aquí empezamos ya a dar sugerencias de cómo estructurar. La parte 1, delimitación del estudio de caso, ¿sí? Nos habla de 5 elementos claves en los cuales nosotros debemos guiar al estudiante. Introducción del estudio de caso, ¿sí? Aquí nos dice claramente, mire, nos dice introducción del estudio de caso, antecedentes del estudio de caso, definición del estudio de caso, justificación del estudio de caso, objetivos del estudio de caso. Todo esto que está aquí corresponde a la parte 1 que se llama delimitación del estudio de caso. O sea, aquí es donde centra el estudiante qué es lo que va a hacer. ¿Sí? El Ministerio de Educación nos da parámetros. Como ya nos decían en la charla anterior, la Junta Académica, 950 palabras. Y aquí vale la pena mencionar algo. Mire, en esta parte nos dice 950 palabras y el Ministerio de Educación debe haber pensado en algo importante. En las universidades, en algunas universidades, los docentes envían a hacer investigaciones, a hacer estudios científicos, a hacer estudios de caso, a hacer ensayos y les dan el número de palabras. ¿Sí? Y esta es una habilidad que nosotros debemos desarrollar en los estudiantes.
Y los estudiantes piensan que a veces es como en algunos colegios que le dicen 100 palabras y hacen 200 y les ponen 20. ¿No es cierto? En algunos casos les dicen 80 palabras y hacen 40. Le dice, pero ve, tenías que mejorar. No, en la universidad le dicen 950 palabras, le cuentan en el Word y si no tiene, le bajan puntos. Son habilidades que se utilizan en la universidad. Entonces aquí dice 950 palabras, pero solamente en esta parte 1, yo voy a hacer una excepción que tiene que ver con los objetivos. ¿Sí? Y ahí voy a hacer una explicación, solamente en esta parte, porque las otras exijamos que cumplan el número de palabras que tienen. Ya. Ahora, vamos a las sugerencias. Como nosotros vemos ahí, ¿sí? Yo le estoy poniendo ahí una estrellita con el número 1 para ya empezarle a sugerir cómo usted debe asesorar. La primera parte de cómo asesorar es que primerito dígale y haga y organice la definición del estudio de caso. ¿Sí? Ya, mire, esto es un poco la metodología que se utiliza en investigación. Si bien es cierto, esta es la didáctica de la investigación, así como hay didáctica de la matemática, didáctica de la física, didáctica de la lengua, etcétera, etcétera, tenemos también la didáctica de la investigación científica para la enseñanza. Entonces, primerito se le dice a la persona que defina el estudio en este caso, el estudio de caso. Porque en el formato, usted se fija, en el formato va a aparecer primerito la introducción. ¿Sí? Luego va a aparecer los antecedentes en el formato. Y ya nos pasaron el formato, también muy gentilmente nos pasaron la junta académica. Y usted ve que en el formato está primerito la introducción, luego están los antecedentes, luego está la definición del estudio de caso, luego está la justificación y al final están los objetivos en esta parte. Y el formato está muy bien. Pero una cosa es el formato y otra cosa es decirle que haga para nosotros y los estudiantes tengan éxito. Entonces aquí viene la didáctica de la investigación. Número 1, debe exigir al estudiante que primero haga esta parte, que es la definición del estudio de caso. Número 2, debe hacer los antecedentes. ¿Sí? Número 3, debe hacer la justificación. Número 4, debe hacer los objetivos del estudio de caso y paradójicamente la introducción no haga, no le diga que haga. ¿Sí? Estas son estrategias metodológicas para que tengamos éxito en el estudio de caso. ¿Sí? Repito esta partecita porque a veces los estudiantes le decimos ya presente en la primera parte y no está en la introducción. Cuidado, eso hay que decir al estudiante, no haga, deje puesto el título, sí, pero por favor no haga. Y ahora yo les voy a dar la explicación de cada uno de estos 5 elementos que están acá. ¿Sí? Obviamente mi explicación va a estar enfocada desde la introducción, luego por antecedentes, definición, justificación y objetivos, en esa secuencia para saber cómo es. ¿Sí? Entonces avanzo con eso. Primerito la introducción. Y aquí usted se va a dar cuenta por qué le dije no haga. Dígale al estudiante, por favor, la introducción no haga. ¿Ya? Por esta sencilla palabra que está metida dentro de esta definición. La introducción es un resumen de todo el estudio de caso. ¿Sí? Si es un resumen de todo el estudio de caso que va a brindar una visión panorámica al lector, ¿sí? No debo hacerla porque no tengo escrito nada. ¿Qué resumen hago? No puedo hacer ningún resumen porque no tengo escrito nada. En consecuencia, esta introducción, cuando el estudiante lo haga, va a desarrollar habilidades de sistematización de la información. Fíjese, aquí vienen las habilidades interdisciplinares. ¿Sí? Va a desarrollar una habilidad de sistematización de la información y de la comunicación efectiva. ¿Qué significa? Significa que esto debe hacerlo en 250 palabras, pero por favor, dígale al estudiante que haga al final, cuando ya haya presentado todito su estudio de caso, cuando haya hecho incluso las referencias, ahí mándele a hacer introducción. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy sugiriendo? No empezar por esto. ¿Ya? Entonces, ahí tiene que hacerle con 250 palabras. Y ojo, aquí no dice 252, no dice 245,
dice 250. Que por la situación gramatical, por situación semántica, podemos pasarnos unas 2, 3, 4, a veces unas 5 palabritas, tampoco vamos a hacer requisitos sine qua non. ¿Sí? Es permitido, más o menos. ¿Ya? Pero son 250 palabras para que el estudiante vaya preparándose en esa habilidad que en las universidades sí exigen. No es que yo me haga 270 palabras para que me pongan 20 porque he hecho más. No, cuidado. Aquí es 250 palabras. En las universidades así, 250 te dije, 250 tienes que presentar. Y vamos al antecedente, ¿ya? En esta parte yo quiero rescatar algo muy importante que está acá. Nos dice, ojo, estas palabritas que nos pone el Ministerio de Educación son bien pensadas por ellos. Breve explicación, ¿sí? ¿Y breve explicación de qué? Fíjense, compañeros, del contexto social, político, cultural, geográfico, histórico, entre otros, en donde surge el problema, nos dice. Ojo, problema. ¿Dónde está el problema? El año pasado tuvimos, podría decir, y yo creo que todos nos equivocamos, incluso me sumo a ese grupo, ¿sí? Y posiblemente el Ministerio de Educación se dio cuenta de algo. Porque recordarán, nosotros en antecedentes les hacíamos poner, a ver, pondrá el contexto social, pondráme el contexto político, pondráme el cultural, pondráme el geográfico, pondráme el histórico. ¿Sí? Y ahora el Ministerio de Educación nos ha aclarado y nos dice, fíjese lo siguiente que nos dice. El antecedente hace una descripción del contexto. No nos dice, por favor, de los, nos dice del, en el cual emerge el problema. ¿Qué nos está diciendo? Que le enseñemos al estudiante a hacer problemas de investigación. ¿Ya? O fenómeno, analizando los elementos de su entorno natural y social. ¿Qué nos está diciendo en definitiva? En definitiva, este Ministerio de Educación nos dice, a ver, señores docentes guías y señoritas docentes guías, y a ver, señores, señoritas estudiantes, no es que usted me va a hacer los antecedentes con toditos estos ámbitos que está aquí. Primerito le dice, va a escoger su problema. O sea, la variable que ya escogió de arriba es parte del problema. Va a escoger y de ellos va a buscar uno de estos contextos. ¿En dónde está con mayor influencia mi problema? ¿Estará en lo social? ¿Estará en lo político? ¿Estará en lo cultural? ¿Estará en lo geográfico? ¿Estará en lo histórico? ¿O aparecerá en otros? ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de medicinas para COVID-19, puede estar en salud pública, que no consta acá. Entonces, insisto en esta parte, compañeros y compañeras. No es que yo debo hacer una breve explicación de toditos los que están aquí. No, debo seleccionar uno y en el caso que haya otro preponderante, dos. ¿Sí? Sugiero uno, compañeros y compañeras, para que ni el estudiante ni nosotros nos hagamos lío en la asesoría. Debo saber entonces claramente que mi problema de investigación, está clarito en el ámbito escogido. ¿Cuál ámbito? ¿Cuál de estos ámbitos es el que más se relaciona con mi problema? Solamente ahí yo podré tener claramente especificado el antecedente. De lo contrario, voy a poner cualquier cosa. ¿Sí? ¿En cuántas palabras? 250 palabras. La misma explicación de la vez anterior. Tratemos de que sean puntuales. 250 palabras. Sí, con el más menos que ya hemos dicho. ¿Ya? ¿Qué habilidades va a desarrollar el antecedente? Comprensión de la realidad natural y comprensión de la realidad social. Obvio, eso está en los antecedentes. ¿Sí? Debemos hacerle que escoja un antecedente y comprenda que un problema está metido dentro de un contexto. ¿Sí? Ahí es cuando desarrollaremos esa habilidad. Entonces estamos en la segunda parte de lo que venimos conversando. Y ahora vamos a la esencia, que es la definición del estudio de caso. Esta partecita, por favor, yo me voy a permitir escribir acá, ¿sí?
y le voy a poner con un rojito. Hacer esto primero. Sin esto, yo no puedo encontrar antecedentes. Usted está dándose cuenta que en los antecedentes ya me pide el problema. ¿Sí? ¿Cómo hago el antecedente si no tengo el problema? ¿Cómo hago la introducción si no tengo escrito nada? Entonces, ¿qué hay que hacer primero metodológicamente? La definición del estudio de caso. Y aquí nos dice claramente que debe ser un problema. En otras palabras, lo que está escrito ahí con azulito, con fondo verde, dice que se debe hacer el problema y presentarlo en el contexto. Sugiero entonces, para esto, que el estudiante primero haga la formulación del problema. Compañeros y compañeras, formulación, ¿sí?, del problema viene de una palabrita que se llama fórmula y que obedece a lo que nosotros en investigación le conocemos como pregunta de investigación. El estudiante debe hacer la pregunta de investigación para que delimite su estudio de caso. ¿Sí? Para que delimite. Cuando hace la pregunta de investigación, está preparado y preparada para hacer la segunda sugerencia que yo le planteo acá, que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema no es otra cosa que una redacción, y ya vamos a ver, ¿sí? Les he traído también acá un ejemplo. Entonces vamos con el primero. Mire, la formulita que yo sugiero siempre es palabra interrogante, qué, cómo, cuándo, para qué, por qué, etcétera, ¿sí? Más lo que quiero investigar, más la variable, ¿sí? Ya vamos a ver con un ejemplito. Palabra interrogante, más lo que quiero investigar, más la variable. Recuerde usted, compañera y compañero, que nosotros hace un ratito ya le indicamos cómo hacer una variable, ¿sí? Palabra interrogante, más lo que quiero investigar, más la variable. Vamos a intentar poner un ejemplito luego. Y el planteamiento del problema no es otra cosa que la redacción de la condición indeseada que aparece en el contexto seleccionado en el antecedente. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una redacción de la condición indeseada, porque el problema es una condición indeseada. Vamos a hacer una redacción de esa condición indeseada del problema que aparece en el contexto seleccionado en el antecedente. ¿Sí? Y ahí nos van a pedir, nos está pidiendo, no nos van a pedir, nos está pidiendo el Ministerio de Educación que esto lo hagamos en 250 palabras. Número de palabras suficiente para escribir todo lo que le vengo presentando acá. ¿Qué habilidades desarrolla? Con esto de la definición del estudio de caso. Sensibilidad ante los problemas, porque aquí el estudiante va a encontrar un problema. Y la interpretación de situaciones problemáticas. ¿Dónde interpreta las situaciones problemáticas? En el planteamiento del problema. Ahí tiene esa habilidad desarrollada. Si usted se fija, compañeros y compañeras, aquí está justamente la esencia de lo que usted debe hacer primerito, guiarle al estudiante para que primerito haga la definición del estudio de caso. No que primerito haga la introducción, no que primerito haga el antecedente, no que primerito haga el tema, porque a partir de aquí nos van a hacer el tema, compañeros y compañeras. ¿Sí? Esto es un poco, insisto, la metodología que se utiliza en investigación científica. ¿Sí? A partir de la definición del estudio de caso, vamos a ver cómo sale nuestro tema de investigación. Durante toda mi charla y mi exposición voy a poner algunos ejemplos. Usted sabe, y yo les he dicho ya, compañeros y compañeras, y siempre lo digo cuando doy una charla, los ejemplos son ejemplos. ¿Sí? El ejemplo va a tener errores. El ejemplo va a estar mal hecho. ¿Sí? Con el afán de que usted haga mucho mejor de lo que plantea, en este caso, el facilitador. Sí, entonces he traído acá un ejemplito. Mire, un ejemplo bastante sencillo. Formulación del problema. ¿Qué características tiene la COVID-19? Bueno, me he enfocado a ese tema. Me he enfocado a este tema un poco para explicar. Este vendría a ser, compañeras y compañeras,
esta vendría a ser la formulación del problema. ¿Sí? Le voy a escribir acá. Formulación del problema. Ahora, veamos si cumple con lo que nosotros les habíamos dicho anteriormente. Veamos a ver si es cierto. Palabra cuestionadora en este caso, ¿qué? ¿Qué es lo que quiero averiguar? Características, ¿sí? ¿De qué variable? De la COVID-19. ¿Sí? Fíjese acá. ¿Qué es lo que quiero investigar? Palabra cuestionadora, ¿qué? ¿Qué, cómo, cuándo, para qué? Lo que usted decida de acuerdo a la investigación que esté haciendo. ¿Qué es lo que quiero averiguar? Solo las características. ¿Sí? ¿De qué variable? De la COVID-19. La COVID-19 es una variable completa. Si le desagregamos a COVID-19, tiene aditamento izquierdo, concepto y aditamento derecho. ¿Sí? Es una variable completa. ¿Ya? He traído acá este ejemplo para que lo vayamos revisando nada más. ¿Sí? Mire, ahora, yo les decía hace un ratito, si usted no hace primero esta parte, difícilmente le va a salir un tema específico. Entonces, mire lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer el tema. ¿Sí? ¿Cuál sería el tema? Quito las flores de elocuencia. Norma APA le llama a eso flores de elocuencia. ¿Cuáles son las flores de elocuencia? En este caso, la palabra cuestionadora, ¿sí? Y en este caso, los signos de interrogación. Le ponemos un poco de, no sé si está bien, ahí me corrigen los compañeros de lengua, un poco de semántica, un poco de orden gramatical, y nuestro tema que quedaría, características. Se me fue la tilde, perdón. Características de la COVID-19. Ese sería COVID. Ese sería el tema que yo voy a ubicar en mi portada. ¿Sí? Ese es el tema que voy a ubicar en mi portada. Si usted se fija claro, preciso y concreto, si usted analiza un poquito más, va a ir cumpliendo con el número de palabras que le piden el marco conceptual. Solo le pide características. Si le dejaríamos hecho el concepto, investigar sobre la COVID-19, ¿cuándo termina el estudiante y cuándo le termina de asesorar usted, de guiar? Pero si solamente le dice características de la COVID-19 como tema, fíjese cómo queda, ¿sí? Y queda muy bien estructurado, claro, preciso y conciso, como debe ser un tema. Ahí está, tema. Ahora, veamos un ejemplo de la fórmula, del planteamiento del problema. Como decía, es un texto. En este texto puede estar hasta con errores ortográficos y gramaticales porque no soy bueno para ello. Entonces, este es el planteamiento del problema, ¿sí? Aquí viene el planteamiento del problema, ¿sí? Si usted se fija, aquí está redactado con relación al contexto en el cual yo he escogido. Para el caso de esto, se ha escogido la parte del contexto social, ¿sí? Entonces, mire, voy a permitirme leer rapidito. La emergencia sanitaria que se extiende por el planeta Tierra ha convertido a productos como las mascarillas, los respiradores y los ventiladores mecánicos en bienes escasos y muy codiciados en los diferentes países, factor que ha provocado elevar los índices de corrupción. Por otro lado, la inconsciencia de las personas para no aplicar correctamente las medidas de bioseguridad, bla, 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 hasta que se cumplan 250 palabras. ¿Sí? Pero sí se nota, por favor, ¿sí? Yo sé que aquí debe haber errores, pero intento decir que aquí aparece claramente especificado el problema. ¿Sí? Mire, estamos hablando de índices de corrupción, estamos hablando de que se han vuelto escasos los bienes, etcétera, y más abajito estamos hablando también de otros problemas, enfocados a la parte social, que para el caso de mi ejemplo, le he escogido como contexto social para redactar el problema. Entonces, mire, aquí con esto recién usted puede empezar a decirle al estudiante, haga esto, haga lo otro, haga lo otro. Sin esto, usted no puede avanzar. Y vamos a algo que todos conocemos como guiar a nuestros estudiantes, que es la justificación. Y la justificación no es mayor cosa, nos pide simplemente, nos está pidiendo acá un argumento, ¿sí? De las razones por las cuales el estudio de caso es pertinente. En eso no nos vamos a detener, solamente indicarles que debe estar hecho en 100 palabras de ese argumento,
debe estar en 100 palabras las razones, la pertinencia del estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estudiante debe desarrollar estas habilidades, interpretación de situaciones problemáticas. Claro, cuando el estudiante aprende a interpretar situaciones problemáticas, lo hace a través de razones y ve la pertinencia de las cosas. ¿Ya? Y ahora vamos a esta parte que también el año pasado nos resultó un poco complicado, ¿no? Complicado. ¿Qué nos pide el Ministerio de Educación en los objetivos del estudio de caso? O sea, nos pide primerito que sean claros, concretos, medibles y observables. ¿Sí? Y entonces el Ministerio de Educación nos da una estructura. Yo hacía una reflexión, incluso con Glorita nos reíamos un poco, y yo le hacía notar, le decía, la estructura que le plantea el Ministerio de Educación es producto de que las personas que trabajan en el Ministerio de Educación son docentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque en la universidad difícilmente va a encontrar esta estructura para un objetivo de investigación, excepto que vaya a una carrera de pedagogía, ¿sí? Pero, por ejemplo, va a seguir química pura, difícilmente que le presente la estructura que vamos a decir acá, porque la investigación tiene su forma exclusiva de plantear objetivos de investigación. Pero bueno, como yo les decía, no hay que hacerse la vida de cuadritos, no hay que alargar las cosas, simplemente el ministerio nos pide y nosotros tenemos que guiar así a nuestros estudiantes. Número 1, nos pide verbo en infinitivo. Número 2, nos pide el qué hará el estudiante, contiene un objeto. Número 3, cómo, ¿sí? Y número 4, el para qué. Acuérdense que esta es la estructura de un objetivo pedagógico, ¿sí? Y nosotros sabemos muy claramente que nosotros no vamos a sacar bachilleres en pedagogía ni bachilleres en educación, pero nos piden, hagamos. Hagamos, no hay problema, ¿sí? ¿Qué habilidades va a desarrollar? Todas las anteriores, excepto de la introducción, por obvias razones. Y dice, se planteará un objetivo general y 2 específicos. En esta partecita, por favor, le voy a poner un recuadro, ¿sí? Para que no nos olvidemos. Solamente es un general y 2 específicos, ¿sí? Y ya voy a sugerirles de dónde sacar los específicos y cómo hacerlos. Entonces, miren. Tenemos acá esto que nos plantea de los objetivos y nos dice en 100 palabras, ¿sí? 100 palabritas. Y aquí era la excepción que yo les decía. Solamente en el caso de los objetivos pueden ser menos de 100. Por las condiciones de planteamiento. Porque algunas variables serán demasiado grandes, otras serán demasiado cortas, ¿sí? Otros problemas serán complejos, otros serán menos complejos. Entonces, difícilmente en los objetivos se cumple 100 palabras. En esto parece que hay un pequeño error en el ministerio. Debieron habernos dejado libre la parte de los objetivos de estudio de caso. ¿Ya? Ahora, veamos si es que nosotros cumplimos, ¿sí? Con lo que plantea el Ministerio de Educación. Recuerde que estos son una estructura de objetivos pedagógicos, verbos nos decían en infinitivo, el qué enseñarás, el cómo lo enseñarás, que es la metodología, y el para qué, los logros de aprendizaje. Bueno, pero nosotros tenemos que cumplir con lo que nos dice. No nos hagamos la vida de cuadritos. Ejemplo, ¿sí? Igual, insisto, son ejemplos, pueden tener errores. Mire, aquí está. Nos piden un verbo en infinitivo, nosotros le ponemos compañeros, ¿sí? Somos del Fernández y no nos hacemos lío. Determinar. Nos pide el qué. ¿Qué características tiene la COVID-19? Lo que está con azul, compañeros y compañeras, no es otra cosa que la formulación del problema, ¿sí? Quitado los signos de interrogación. Por favor, en esta parte, perdón que utilice esta palabrita, pilas. Ya hizo antes la formulación del problema, ¿sí? ¿Qué características tiene la COVID-19? Esa era mi formulación del problema. Y a partir de ahí hice el planteamiento del problema. Ahora, ¿nos piden qué, cómo, para qué? Pongámosle. Verbo en infinitivo determinar. El qué, la formulación del problema. El cómo, con verdecito que le pongo acá, mediante el análisis documental. Y el para qué o la finalidad, para el caso de este ejemplo,
mejorar la información a los estudiantes de secundaria. Sugerencia, compañeros y compañeras, el cómo prácticamente es igual para todos, porque todos van a hacer análisis documental. ¿Sí? Todos van a hacer análisis documental, así es que ese cómo, si es que todos nos tienen igualito, no hay problema. Si los 290 y, ¿cuántos? Serían 280 más o menos ya, nos tienen igualito, no hay problema ahí. No le podemos decir que es plagio, porque todos van a hacer análisis documental. Lo que va a cambiar es la finalidad, porque la finalidad, ¿sí? Esta finalidad va a depender de la variable que escogió. Va a depender del tema que escogió. ¿Sí? No puede ser la misma finalidad. Ahí sí va a depender del tema. Que no es lo mismo hacer un tema de derechos humanos que hacer uno de COVID, que hacer uno de la diáspora africana, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, mire, aquí está un ejemplo que yo le he traído para ponerle en la explicación. Y ahora veamos los objetivos específicos. Tengo dos objetivos específicos, como dice el ministerio. Número 1, indagar en fuentes primarias las características de la COVID-19. Y 2, analizar el nivel de información que tienen los estudiantes sobre la COVID-19. Si usted se fija, los objetivos específicos no necesariamente pongámosle el qué, cómo, para qué. Porque ni siquiera en los objetivos pedagógicos se pone el qué, cómo, para qué en los específicos. ¿Sí? Y peor aún en investigación. En el primero ya cumplimos con los que nos pide el Ministerio de Educación. ¿Qué, cómo, para qué? Pero en los segundos deben estar claros, precisos y concisos, como nos dice el mismo ministerio, y deben estar enfocados a medir algo. Ya. El primero, compañeras y compañeros, sugerencia nada más, debe estar enfocado al cómo. ¿Sí? Si usted se fija, ahí está enfocado al cómo. Indagar en fuentes primarias las características de la COVID-19. Claro, porque nos decía mediante análisis documental. Ahora, ¿cuál sería el objetivo específico? Indagar en fuentes primarias las características de COVID-19. Y el otro debe estar enfocado a la finalidad. A analizar el nivel de información que tienen los estudiantes sobre COVID-19. Son solamente ejemplos. De esta forma, estaríamos cumpliendo con lo que nos pide el Ministerio de Educación. Concluida la primera parte, pasamos a la segunda. ¿Sí? La parte 2, desarrollo del estudio de caso. Y nos plantean 4 partes fundamentales. Y nos dice, por favor, 2050 palabras. A esto que está aquí, yo le he denominado el corazón, y me permito poner corazoncitos para que no nos olvidemos, el corazón de todo el estudio de caso, de todo el proyecto de grado del estudiante. ¿Por qué? Porque aquí está la esencia. Mire, aquí aparece un marco conceptual, un marco metodológico, los resultados y los resultados obtenidos. Mire, todo esto debe darse en 250 palabras. Todo eso en 250 palabras. Ni más ni menos. Y aquí sí es ni más ni menos. Solo en los objetivos tenemos ese problemita que podrían ser menos. Aquí no. Para un poco acordarnos, marco conceptual no es otra cosa que el marco teórico. ¿Sí? Es lo que comúnmente se le conoce. Solo que el marco conceptual, por su consistencia, es más simple. Pero en definitiva reúne las características de un marco conceptual. Perdón, de un marco teórico. ¿Sí? Entonces vamos igual que la vez anterior, vamos a ir explicando uno a uno. Veo que hay un comentario. 2050, Fernandito, en todo. 2050 en todo en la parte 2. Toda la parte 2, 2050. ¿Sí? Bien, avancemos. Marco conceptual, que decíamos es el marco teórico. ¿Sí? Es el marco teórico. Y aquí nos habla de 2 partes fundamentales que me voy a permitir ponerle un cuadrito. Elementos y términos que abordará el estudio de caso. En otras palabras, ¿qué nos están diciendo el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación nos dice, Tomás y compañeros, lo que estamos haciendo relación es a los temas
y a los subtemas, nos dice. ¿Sí? ¿Qué estamos pidiendo en el marco conceptual? Dice que el estudiante aborde la definición clara de los temas y subtemas relacionados con ese tema grande que salió a partir de la formulación del problema. Y entonces ahí decimos, ¿y ahora cómo? Entonces hay que pedir al estudiante que haga lo siguiente. ¿Sí? El estudiante va a elaborar, antes de hacer el marco conceptual, va a elaborar lo que se denomina la matriz de operacionalización de la variable. ¿Sí? Pone la matriz de operacionalización de la variable. ¿Ya? Bueno, estoy tratando de dibujar medio torcido, pero ahí estoy. ¿Ya? En donde aquí va a poner una definición de la variable. ¿Sí? Luego va a poner la dimensión de la variable. ¿Ya? Y al final va a poner el indicador de la variable. ¿Sí? ¿Ya? En otras palabras, compañeros y compañeras, esto es tan fácil como el ejemplo que le voy a poner ahorita. ¿Sí? ¿Qué tal si mi variable, esta variable que voy a poner acá no tiene los aditamentos izquierdo y derecho, pero solamente para llegar a usted? Digamos que aquí sea partes del cuerpo humano. ¿Ya? Me estoy inventando nada más. ¿Qué es una dimensión? Obviamente aquí tengo que poner la definición de las partes del cuerpo humano. Perdón. ¿Qué es una dimensión? La dimensión es la parte constitutiva de la variable, lógicamente estructurada. ¿Cuáles son las partes del cuerpo humano? Ahí los compañeros de naturales me van a corregir. Cabeza, ¿no es cierto? Tronco y extremidades. Si es que no existe una de ellas, ¿sí? No será el cuerpo humano. Así de sencillo. ¿Y cuáles son los indicadores? Voy a remitirme solamente a uno. Por ejemplo, en la parte de la cabeza, si no me equivoco, así me enseñaron en ciencias naturales, cráneo, ¿sí? Y cara. ¿Ya? ¿Qué estoy tratando de decir, compañeros y compañeras? Que las dimensiones son los temas que va a desarrollar en el marco conceptual y los indicadores son los subtemas que va a desarrollar en el marco conceptual el estudiante. Si el estudiante, ojo compañeros, si el estudiante tiene una variable demasiado extensa, tendrá muchos temas y tendrá muchos subtemas. Por eso es que la variable debe ser con aditamento izquierdo y derecho, para que pueda escribir. Ahora, cada uno de esos temas y subtemas, ¿sí? Deben estar enfocados a la formulación del problema. El desarrollo de la teoría dice que va a fundamentar el proyecto de grado con base a la formulación del problema. Y con esta matriz que yo le he presentado ahorita, que por cierto, esa matriz que se llama matriz de operacionalización debe exigirle al estudiante que le presente para que le ponga en anexos y usted pueda revisar los temas y subtemas que están en el marco conceptual de tal manera que tenga coherencia lógica. Porque si no, en el marco conceptual del año pasado ya nos sucedió que poníamos cualquier cosa y que no tenía relación con el tema que estábamos explicando en el estudio de caso. Ahora ya podemos cerrar eso a través de la matriz de operacionalización. ¿Cuántas palabras para el marco conceptual? Para el desarrollo de todos estos temas, 900 palabras. Y aquí sí, por favor, exijamos, ni más ni menos, 900. Sí, obviamente con el más menos que yo les he dicho. ¿Qué habilidades? Análisis de la realidad a partir de conceptos. Y aquí voy a sugerir algo que todos los docentes conocemos y sabemos. Ya. Miren, aquí voy a sugerir la estructura de párrafos científicos, lo que usted le enseñó en el salón de clase. Yo solamente me voy a permitir recordar. ¿Sí? Para estructurar párrafos científicos necesito, ¿sí?, que el estudiante recuerde el ICA. ¿Sí? ¿Qué es el ICA? La escritura académica, ¿sí?, de este marco conceptual debe tener una introducción, debe tener cita textual corta y debe tener el análisis. ¿Sí? ¿Por qué sugerimos citas cortas? Porque apenas tenemos 900 palabras para hacerlo.
y debe abordar todos los temas que le haya salido en la matriz de operacionalización. Y vamos a estar seguros que si hace de esta forma, saldrán unos 3 temas, 2 temas, qué sé yo. No le va a salir mucho dependiendo del tema macro. La introducción, ¿sí? Vale la pena decir lo siguiente. Mire, todo esto corresponde a escritura académica. La introducción es con palabras del estudiante. La cita textual, por obvias razones, es copia textual y el análisis, palabras del estudiante. Si es que el estudiante hace lo que en este momento estoy diciendo, ¿sí? Cuando le pasemos el sistema antiplagio, como lo hicimos el año anterior, que hay los gratis en el internet, le aseguro que en esta parte el software le sacará 0% de margen de similitud, o lo que se llama el plagio. Acá le sacará el 0% y acá le sacará el otro 0%. Disculpa, Tomasito, disculpa la interrupción, Tomasito. Claro, Tenemos dígame. a Carmita Díaz con la manito alzada. Ten la gentileza. Dígame, Carmita. Tomasito, disculpe una preguntita. Usted nos dio un ejemplo en la matriz de operacionalidad con las partes del cuerpo. A mí me gustaría, si es factible y el tiempo lo dispone, que con el mismo ejemplo de las características del COVID se llene esa matriz para tener más visual, ¿no? El ejemplo de acuerdo a la variable ya que estábamos realizando anteriormente. Ya, vamos a ver si nos alcanza el tiempito. Termino la exposición de todas las partes y si nos sobra tiempito lo hacemos. No hay problema. Gracias, Tomasito. Ya, entonces recuerde que en este caso el marco conceptual debe, y todo el estudio de caso debe ser sometido a un software antiplagio, ¿no es cierto? Como lo hicimos el año anterior, ¿ya? Y entonces, si el estudiante hace la introducción con sus palabras y el análisis con sus palabras, le aseguro que el sistema le saca 0%. Y la cita textual también, ojo, y aquí me va a decir Tomás, pero la cita textual es copia. ¿Y por qué le va a sacar 0% el sistema o el software? Por una sencilla razón. El software, los software es inteligencia artificial. Está programado para que detecte citación correcta con APA. ¿Sí? Si el software detecta que no está citado correctamente con APA, le sube el porcentaje, ¿sí? Le sube el porcentaje de plagio, pero le va a subir acá, posiblemente entre un 1, ¿sí? Al 12% de margen de similitud. Pero obviamente el software le va a detectar eso solamente en esta parte. Si encuentra copia en la introducción y el análisis, le sube tremendamente como teníamos el año pasado casos, ¿no es cierto? El año pasado teníamos casos de hasta 100% de plagio. ¿Por qué? Hay que cuidar esto, compañeras y compañeros. El año pasado, los estudiantes, la introducción, el análisis, ¿qué hacían? Simplemente se entraban a Wikipedia, cambiaban un poco de palabras y ponían. Y las citas textuales cortas, supuestamente ellos decían que le hacían de parafraseo y que también sabrían hacer. Recuerde que APA séptima, hasta en parafraseo, le pide una forma de citación correcta, ¿sí? Entonces, eso hay que tener clarito, por favor. Y esto, usted más que yo sabe, son párrafos, no es que estoy poniendo títulos, no hay que poner títulos ni de introducción, ni de cita textual, ni de análisis. Y recuerde, un párrafo puede tener una o más oraciones, ¿sí? Puede tener una o más oraciones. Veamos un ejemplo, ¿ya? Esto sería un ejemplo cortito. Obviamente esto debe tener 900 palabras, ¿no? Con todos los temas, esto sería de un solo tema. Sí, aquí estaría el tema 1, se me ocurre. Tema 1, ¿ya? ¿Sí? Aquí está lo que yo les decía. ¿Sí? Mire, aquí tenemos la parte que está con verde, es la introducción. Lo que está con celeste es la cita textual corta y lo que está con moradito es el análisis. Lo verde y lo moradito, palabras del estudiante, por favor. Y lo que está con celeste, cita textual corta, utilizando adecuadamente norma internacional APA séptima. ¿Sí? Y ahí el software, cuando utilizan correctamente la norma APA, le va a detectar 0. El problema es cuando no utilizamos correctamente la cita o cuando le hacemos en Word. Si es que el Word está desactualizado y el estudiante hace ahí, le va a detectar plagio. Si, por ejemplo, yo quiero mandar APA séptima y si yo tengo un Office del 2010, imposible que pueda poner APA séptima.
Incluso la APA séptima no está tampoco en el Word del 2019. ¿Sí? La cita corta se mantiene con 40 palabras máximo. Sí, máximo. Pero digámosle que sean menos, porque tenemos apenas 900 palabras y se le va a llenar de puros citas. Sí, yo sugeriría de 20 para abajo, para que podamos aprovechar el espacio corto que tenemos de 900 palabras. Marco metodológico. En el marco metodológico se debe considerar lo siguiente. 1, características del problema. 2, características del contexto en el que surge el problema y el tipo de estudio que se desea desarrollar. 500 palabras le pide para esto. Sí, fíjese que es un poquito menos que el marco conceptual nada más. Sí, prácticamente es cerca del 50% que nos están pidiendo. ¿Ya? ¿Qué habilidades va a desarrollar? Herramientas técnico-tecnológicas, sistematización de información. Ahora, pongamos un ejemplo. Insisto, mis ejemplos no son bien hechos. ¿Ya? Mire, aquí hay un ejemplo. Leo, me voy a permitir leer, solamente para llegar a usted. Dice, esta investigación corresponde al nivel descriptivo, puesto que analiza una sola variable relacionada con los tipos de medicinas empleadas para la COVID-19. Hablamos de COVID-19, ¿ya? En este estudio de investigación de carácter analítico, argumentativo, porque dice, ¿no? Porque a través de la búsqueda de información en fuentes confiables, como artículos científicos, libros digitales, que se encuentran en la web, se ha podido fundamentar el marco conceptual. El tema de investigación se encuentra ubicado en el contexto de salud humana, cuyas características principales son el cuidado y preservación de la vida. ¿Sí? Y etcétera, etcétera. Dejo puntos suspensivos porque hay que escribir más cosas ahí. Y le escribo con moradito. El trabajo de grado corresponde a un estudio de caso de tipo descriptivo, cuyo propósito corresponde a analizar los tipos de medicinas utilizados para la COVID-19 en el contexto mundial. ¿Sí? Fíjese por favor en algo. Lo que está con azul es lo que nos pide el Ministerio de Educación, que son las características del problema. Todo lo que esté en azul. Lo que está con verde es el contexto del problema. Recuerde que arriba, compañeros y compañeras, en los antecedentes escogimos un problema. Y ahora ese problema lo utilizamos en el planteamiento del problema, ese contexto. Y ahora le estamos poniendo en esta parte del marco, ya se me fue el nombre, y tenemos que poner ahí el contexto del problema. Y la otra parte que nos pide es el tipo de estudio de caso, el marco metodológico, ¿ya? Ahí están los 3 elementos. Si usted desea, puede pedirle al estudiante, ahí ya me corrigen los compañeros y compañeras. Yo le digo, podría hacerle 3 párrafos. Uno que corresponde a las características del problema, otro que corresponde al contexto del problema y otro al tipo de estudio de caso. ¿Sí? Para nosotros saber, ¿sí? O de pronto puede decirle en 3 oraciones, pero yo creo que más bien son párrafos con las oraciones que sean pertinentes. ¿Sí? De esta manera estaríamos cumpliendo con lo que nos exige el Ministerio de Educación y con lo que exige el estudiante. 500 palabras redactadas de eso. Obviamente ahí en este ejemplo están menos, no van a estar ni 100 siquiera, ¿ya? Pero ahí está el ejemplo, un ejemplo mal hecho, pero para tener una referencia de lo que estamos planteando. ¿Sí? Bien, ahora los resultados obtenidos. Yo conversaba con los estudiantes, decía, esto es lo más facilito, ¿sí? Y me van a permitir aquí los compañeros de la área que voy a mencionar y con mucho respeto y cariño. Aquí el estudiante lo único que tiene que hacer es poner en práctica lo aprendido en el área de lengua y literatura y específicamente en lectura crítica. ¿Sí? ¿Ya? Pero lo vamos a ver eso luego. Ahora, ¿qué es lo que me interesa aquí en esta parte? Mire, voy a escribir algo en esta parte superior. Voy a decir aplicación de cuestionarios, ¿sí? Y voy a poner abajito análisis estadístico, ¿sí? El año pasado nosotros tuvimos estudios de caso que nos mandaron con análisis estadístico, incluso como les comentaba, con estadística inferencial y todo eso. Pero cuidado,
¿sí? Yo me he permitido escribir esto acá para didácticamente hacer esto, ¿sí? De pronto para las personas que somos visuales, para que nos quede como guías del trabajo de grado, que el tipo de estudio de caso que es descriptivo no nos está pidiendo análisis estadístico, peor aún, aplicación de cuestionarios o cualquier tipo de instrumento. No tenemos el espacio, esto por algunas razones, una de ellas, no tenemos el espacio, tenemos apenas 900 palabras para escribir teoría. ¿En dónde ponemos los resultados? ¿Dónde ponemos tablas de estadísticas, gráficos estadísticos? ¿Sí? No hay posibilidad. En consecuencia, por favor, hay que cuidar esto, porque las personas que generalmente mandan a hacer los trabajos de titulación, las personas de afuera no saben, no han leído los lineamientos y les mandan con análisis estadístico, ¿sí? Les mandan hasta estructuradas las tablas en SPSS, en EPInfo. Cuidado. Por eso me permito, compañeras y compañeros, y con mucho respeto a la sala, me permito tacharle. Esto no va. No va, compañeros. ¿Qué nos pide el proyecto de grado? Nos pide simplemente descripción, compañeros, ¿sí? Descripción de los hallazgos generados a partir de la observación de los elementos, o sea, de los temas y subtemas definidos en el marco conceptual. En ningún momento nos dice aplique cuestionarios, haga una ficha de observación, haga esto, lo otro, haga entrevistas y un montón de cosas. Sí nos dice, pero ya les voy a decir dónde, ¿ya? Y dice mediante la aplicación del marco metodológico. Recuerde que en el marco metodológico dijo que hizo análisis documental, que investigó en revistas científicas, en revistas indexadas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y entonces fíjese en esto, por favor. Debe hacerlo esto, ya se me borró. Debe hacerlo esto en 400 palabras. 400 palabras. Y fíjese acá la habilidad en donde yo quiero rescatar algo. Dice razonamiento numérico, y ahí es cuando hay una confusión. Pero ojo, el razonamiento numérico, esta habilidad, recuerde que esta guía de lineamientos es para todos los bachilleres de la República del Ecuador, sea en ciencias o técnicos. Entonces, el razonamiento numérico le van a evaluar a los estudiantes de los bachilleratos técnicos. Aquí es cuando nos confundimos, decimos, no, pero ahí sí dice pues que se debe aplicar un cuestionario, que se debe hacer esto, los lineamientos dicen que se debe hacer entrevistas, dice que se debe hacer esto, análisis estadísticos. Claro que dice, pero ojo, eso es de acuerdo a la competencia que siguen los bachilleratos técnicos y de acuerdo a las figuras profesionales. Por ejemplo, si hay una figura profesional de turismo, tiene que aplicar un cuestionario pues de análisis de mercado, ¿no es cierto? Y ahí tiene que hacer resultados estadísticos, ¿no es cierto? Si es que estamos hablando de un bachiller, una figura profesional se me ocurre relacionada con la habilidad de comunicación, tiene que hacer entrevista, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por favor, no confundirse en esta parte. Todo el estudio de caso, compañeras y compañeros, es teórico. Teórico, compañeros. Y simplemente es una descripción. Es una descripción nada más. Y ahora, el análisis de resultados, ahí entra claramente lo que les decía hace un rato. Pensamiento crítico, compañeros. Pensamiento crítico. Todo lo que está aquí escrito, resalto lo que está con azul. Postura crítica del autor. ¿Sí? Eso es lo único que tiene que hacer en el análisis de resultados. En 250 palabras, compañeros y compañeros, le vamos a pedir al estudiante que redacte su postura crítica. Exactamente igual como se les enseñó en lengua y literatura, esa bonita área que tenemos, exactamente como se le enseñó en lectura crítica. ¿Sí? Hacer la postura crítica del autor. En este caso, ¿sí? Algunos estudiantes posiblemente digan, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Usted simplemente le va a recordar algo, que si me equivoco los compañeros me van a corregir, los compañeros del área pertinente. Tiene que responder a estos tres círculos. Aquí debe estar el contexto. ¿Sí? Contexto, ya estoy escribiendo mal. Contexto. Aquí debe estar el problema. Si desea, incluso en borrador, con un lapicito puede hacer un gráfico. Debe hacer una relación
debe hacer una relación entre los dos y obtener, de acuerdo a eso, su postura crítica. ¿De dónde nace el contexto? De los antecedentes, de ese contexto que le escogió. ¿Sí? El problema ya tenemos planteado. Lee los dos, relaciona y plantea su postura crítica. ¿Sí? Su postura crítica. Pero ojo, y usted ya sabe eso más que yo, la postura crítica es científica. No, es que eso no me gusta, es que nunca más quiero hacer ese tema. No, cuidado. Postura crítica científica basada en el problema y en el contexto. De tal manera que se pueda, ¿sí?, tener al menos un párrafo de lo que nos pide en 250 palabras. ¿Sí? Obviamente vuelve a manifestarse las habilidades de razonamiento numérico, pero es para bachilleratos técnicos, de acuerdo a la figura profesional, y la sistematización de la información que nos cabe muy bien acá. ¿Sí? Bien, ya vamos concluyendo. Parte 3, análisis de resultados del estudio de caso. Y tenemos dos cosas ahí, conclusiones y recomendaciones. Todo esto en 500 palabras. Las conclusiones nos dice, es una síntesis, dice, de los principales hallazgos en función de los objetivos planteados. Así nos dice el Ministerio de Educación. Estos pueden recoger también la interpretación de los investigadores sobre la base de todo el proceso del estudio de caso. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas palabras para las conclusiones? 250 palabras. ¿Qué habilidades se va a desarrollar en las conclusiones? Por obvias razones, sistematización de la información, interpretación de situaciones problemáticas. Claro, aquí va a interpretar porque va a ser una conclusión. Para ello sugiero dos pasos. Número 1. El estudiante debe hacer un párrafo, ¿sí?, con una síntesis, ¿sí?, en donde verifique o ponga o escriba la teoría investigada en el marco conceptual. ¿Sí? En un párrafito pequeño. Debe pedirle que haga una síntesis, porque eso es concluir, sintetizar. Debe presentar lo novedoso del trabajo de investigación y que aparece producto de todo el proceso investigativo. En los resultados debe poner, en la parte de resultados debe poner los principales hallazgos teóricos, que en el proceso investigativo teórico fue descubriendo. ¿Qué cosas importantes descubrió? Y eso debe estar escrito en los hallazgos. Y aquí en esta parte va a ser una síntesis de esos resultados. ¿Sí? Y el punto 2, la deducción lógica. Esta se refiere al evaluar el cumplimiento del objetivo general y de los objetivos específicos planteados al inicio y escribirlos aquí. ¿Qué significa? Que debe decir, de acuerdo al objetivo general planteado, que era determinar cuáles son las características de la COVID-19, se ha encontrado los siguientes hallazgos, bla, 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 y escribe. Objetivo específico 2, también. Objetivo específico 3. Todo esto usted ya sabe en 500 palabras. Las recomendaciones son sugerencias. A nivel de sugerencias nada más en el bachillerato, y elaboradas a partir de los resultados del estudio de caso, sugiero una conclusión, una recomendación. Una conclusión, una recomendación en 250 palabras. Y obviamente ahí estarán las generaciones para el cuidado de la vida y comunicación efectiva en el caso de las habilidades que nos pide el Ministerio de Educación. La parte 4 nos habla de referencias y anexos. ¿Sí? En referencias, usted puede decir al estudiante que ponga, no puede, sino debe poner todo lo que ha utilizado. Libros, textos escolares, artículos científicos, artículos de prensa, sitios web, entrevistas, otras fuentes consultadas para el estudio de caso. Todo utilizando APA séptima. Todo utilizando APA séptima. Los anexos, ¿sí? Toda la información que pueda darse, que fundamente el proyecto, que fortalezca el estudio de caso. Pueden ser gráficos, matrices, mapas, organizadores, bases de datos, encuestas, entrevistas, estadísticas, etcétera. Ojo, aquí dice encuestas de entrevistas solo para las figuras profesionales, para nosotros no. ¿Ya? Y aquí el anexo pertinente, el que deben poner todos, es la matriz de operacionalización de variables. Esa deben exigirle que ponga para saber de dónde sacaron los temas y subtemas de su marco conceptual. ¿Ya? Evaluación del proyecto de grado. Sí, vamos a decirlo rápidamente porque esto ya nos dijeron.
de acuerdo al artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Considera tres cosas. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué se evalúa? El proyecto de grado. ¿Cómo se evalúa? Con criterios técnicos establecidos por el ministerio. ¿Con qué instrumentos se evaluará? Ya nos dijeron y tenemos también en nuestros correos que nos compartió la Junta Académica la rúbrica de evaluación. La presentación del estudio de caso es pertinente. Explicarles en este momento. Dice que los estudiantes podrán elegir la forma de presentación del estudio de caso según el tipo de discapacidad. Y entonces la presentación escrita, que puede darse en versión digital, computador, máquina de escribir o escrita a mano, dice, según los materiales que los estudiantes tengan a su alcance. Entonces tenemos dos formas para hacer la parte de la presentación escrita. La primera, formato digital, y la segunda, escrita, como les llaman ellos. ¿Sí? En cuanto a la presentación escrita en la parte digital, nosotros tenemos ahí lo que nos propone el Ministerio de Educación, ya nos dan los elementos, la fuente Times New Roman, tamaño 12, alineamientos a la izquierda, dice, interlineado 1.5, margen 2.54 en la parte superior, inferior, izquierda y derecha, numeración de página desde el título a la portada del documento, extensión, lo que les había venido diciendo. Extensión 8 páginas. ¿Sí? 8 páginas nos dice el ministerio y me interesaría yo más bien sugerir de que cumplamos todo. En el caso del documento de presentación escrita, letra imprenta o manuscrita, hojas de papel bond, líneas de cuadros o en blanco, papel periódico, cartulinas. Extensión 8 páginas, numeración del documento con la esquina inferior derecha, lápiz esferográfico, marcadores, pinturas, ¿sí? Entonces, el Ministerio de Educación nos está diciendo claramente cómo debe presentar. También puede darse una presentación oral dependiendo de la necesidad educativa especial, ¿no es cierto? Ahí nos da la duración entre 6 y 8 minutos, ¿ya? Y la presentación en video también entre 6 y 8 minutos como máximo. Esto va a depender obviamente de la necesidad educativa especial. Todo está estipulado en los lineamientos del Ministerio de Educación. Agradecerles mucho, compañeros, por haberme permitido conversar con ustedes en este tema que a todos nos compete, ¿no? Es un tema que en realidad vamos a tener que desarrollar en las próximas 3 semanas. Y nuevamente un abrazo fraterno a todos, compañeros y compañeras, porque de alguna manera me permiten compartir lo poquito que se conoce con relación a la temática.